en sus ambientes naturales y que esto les agregara valor y la posibilidad de desarrollar nuevos negocios. Entonces, el año 2008 se genera esto que es el Premio PYME a la Gestión Competitiva, que es por lo tanto un complemento del Premio Nacional a la Gestión de Excelencia, que es de alguna manera la guinda de la torta respecto a al desarrollo de las empresas, al nivel de madurez y calidad de las empresas, que tiene las siguientes características. Un reconocimiento público que se entrega a las mejores pymes postulantes, no necesariamente a las mejores pymes. Segundo, un sello de calidad, un sello que nosotros esperamos que progresivamente vaya siendo un atributo distintivo, fuertemente valorado por el mercado y que pueda ser usado fundamentalmente en términos de mejores negociaciones, ojalá frente a la banca. Uno de los elementos o uno de los problemas centrales que tienen las pymes es la accesibilidad al crédito, al financiamiento. Del menú de alternativas distintas que tiene la banca privada o incluso la banca estatal, que opera en nuestro país con estándares privados, es que las pymes adquieren financiamiento, crédito, con relativa facilidad, no obstante que la medición de sus niveles de riesgo, dado que son más altos, implica que los costos de ese financiamiento también son más altos. Y por lo tanto, esto contribuye a que sean progresivamente menos competitivos porque terminan trabajando una parte importante de los días del año para el Estado, otra parte importante de los días del año para el banco y lo que queda es para pagar sueldos. Desde esa perspectiva, entonces, era necesario también generar instrumentos que pudieran tener validez ante la banca. Y ese es un tema que no hemos resuelto, sobre el cual estamos trabajando con los bancos y les puedo anticipar que no es nada de fácil trabajar con los bancos estas cosas porque tienen sus propios instrumentos de evaluación y el primer instrumento que usan, ¿no es cierto?, lo que tiene más valor son siempre las garantías y no la calidad de la gestión. Por lo tanto, ahí tenemos un primer choque en términos de conceptualización. ¿Qué es lo que buscamos? Fortalecer las capacidades de las pymes para competir, promover el mejoramiento continuo y la innovación. Nosotros entendemos que estos dos elementos que de alguna manera entran a veces en contradicción. Yo no sé cómo es aquí, algo conversábamos ayer, pero en nuestro país lo que ha ocurrido es que se ha puesto de moda tremendamente la innovación. Y por lo tanto los instrumentos de fomento del Estado, lo que hacen las universidades, lo que hacen muchas instituciones privadas y públicas, fundaciones, promover la innovación. Y se entiende que la innovación tiene básicamente dos componentes centrales. Uno, la innovación de productos y dos, la innovación de procesos, es decir, la innovación tecnológica al final. Y yo les pregunto, ¿cuántas pymes están en condiciones de hacer eso? En nuestro país por lo menos muy pocas. Sin sólidos sistemas de gestión es prácticamente imposible sostener innovaciones. Nosotros tenemos proyectos con proveedores de la minería. Estamos trabajando actualmente con 300 empresas mineras en programas de encadenamiento productivo y muchas de esas empresas que son pymes desarrollan procesos de innovación tecnológica y no se enteran nunca hasta que sus innovaciones son absorbidas por las grandes empresas mandantes y son patentadas por empresas internacionales. Y la razón de eso es que no se enteraron, producto que no tienen formalizados los procesos de gestión de la innovación y, en consecuencia, eso redunda en el hecho, ¿no es cierto?, de que ni siquiera se enteran de estas cosas. No hay colisión de intereses entre estas cosas que parecen como antiguas, la calidad y el mejoramiento continuo respecto de la innovación. Solo que nosotros decimos, mire, si no tiene sólidos sistemas de gestión, si no es capaz de implementar adecuadamente prácticas
de mejora continua, es muy difícil que pueda desarrollar innovaciones. Parta primero por aquello que es básico, estandarice su proceso, homogenice, compárese, mida y después piense en las ligas mayores, que son los procesos de innovación. En tercer lugar, los enfoques parciales de lo que nosotros hemos visto, los enfoques parciales conducen a resultados que no son óptimos en general. Las visiones integrales, de alguna manera, recogen parte de los elementos que explicaba recién Humberto Cantú. Esto de percibir cómo es el entorno, esto de entender la organización como un conjunto de elementos que interactúan, como un verdadero sistema, no aislado, sino en interacción permanente, internamente con el exterior, es una característica fundamental que las organizaciones deben tener. Y por lo tanto nosotros promovemos estas visiones integrales y no parciales. Y por eso es que no promovemos, por ejemplo, no es que lo encontremos malo, simplemente no promovemos como primera opción que las organizaciones certifiquen su proceso. Lo que promovemos es que la organización genere internamente unas capacidades para pensar estratégicamente lo que hace, hacia dónde va, cuál es su mercado, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, cuáles son sus competencias fundamentales, etc. Si eso lo tiene claro, probablemente la conclusión que va a tener es que algún proceso tendrá que asegurarlo y tendrá que tener una norma determinada. Pero lo primero es esta visión integral, completa. Y por último, difundir experiencias y estrategias que han demostrado a través de ejemplos prácticos que contribuyen al mejoramiento. Como partimos diciendo, las pymes, dada la condición de enmedrada en que están, y las personas en general requieren reconocimiento, a todos les gusta que los saluden y les den unas palmaditas, a los empresarios pymes también les gusta eso. En consecuencia, lo que nosotros hacemos es tratar de reconocer al máximo de organizaciones postulantes en distintos niveles. Fíjense que nosotros en el Premio Nacional es un proceso cerrado, es un proceso confidencial, donde no se sabe quiénes postulan, no se saben los puntajes de ninguna organización públicamente, solo sabemos de aquellos que ganan. El resto es ciego. Si eso mismo lo hiciéramos en el Premio PYME, y de 1000 postulantes simplemente dijéramos, estos 50 son los ganadores, y el resto es absolutamente desconocido, la verdad es que no estaríamos contribuyendo en nada a que esas empresas que han decidido medirse, que han decidido compararse con otros, no la ayudaríamos a mejorar. Entonces, lo que hicimos aquí fue generar distintos niveles. Estos niveles son categorías de premio, niveles, y los sellos de calidad. Todos son reconocidos con un diploma que dice, está muy bien por haber participado, lo felicitamos, ha hecho el primer esfuerzo de acercamiento a un sistema de medición formal, reconocido, a partir del cual usted puede implementar un conjunto de mejoras que lo ayudarán a ser mejor y más competitivo. A partir de ahí hay unos puntajes que están alineados parcialmente con el modelo del Premio Nacional, solo parcialmente. Aquí hay un total de 400 puntos. Estos 400 puntos evidentemente no son comparables con el Premio Nacional. Son solo referenciales para el Premio PYME y decimos, ok, aquellos que están entre 350 y 400 puntos son ganadores del Premio PYME, son ganadores de verdad y por lo tanto se suben a un estrado y una autoridad, ¿no es cierto?, les entrega una estatuilla. Y sienten, por lo tanto, que son reconocidos. Pero también lo son aquellos que están en las categorías plata y bronce, que se entregan con puntajes menores dentro de una escala que va entre 0 y 400 puntos. Asociado a eso, entonces, están los sellos. Y los sellos son muy importantes porque
Las empresas que los obtienen los ponen en sus tarjetas de presentación, los ponen en sus productos, los ponen en sus páginas web, es decir, les sirve como un elemento difusional tremendamente importante que muestran a sus clientes fundamentalmente. ¿Qué hace que una empresa pyme postule? Nosotros no entregamos premios tangibles prácticamente. Somos una institución pequeña, muy parecida a INACAL. Nuestros presupuestos son absolutamente limitados. Este premio lo soportamos a través fundamentalmente de auspicio, con un pequeño aporte público, pero mayoritariamente esto se hace con auspicio y los auspiciadores son las empresas ganadoras del Premio Nacional. ¿Y qué cosas son las que obtienen? Bueno, primero, apoyo en la implementación de buenas prácticas de gestión. ¿Cómo se hace eso? Vinculándolo con los instrumentos de fomento del Estado, que son los que promueve la Corfo. Segundo, el reconocimiento público. Y esto, aquí hemos hecho un cambio importante, porque nosotros partimos el año 2008 con ceremonias que eran de carácter nacional. Y por lo tanto reuníamos a 700, 800 empresas pymes y las reconocíamos en un acto en el Palacio de Gobierno, que en Chile se llama La Moneda. Y eso era muy significativo, pero desvinculado de la realidad de las pymes, porque las pymes operan en mercados que son locales. Eso está bien para la foto con la presidenta o el presidente de turno, pero no les contribuye a generar redes de negocio ahí donde se requiere. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a descentralizar esto. Y llevamos, ¿no es cierto?, los reconocimientos a cada una de las 15 regiones del país. Por lo tanto, entre los incentivos intangibles fundamentalmente, reconocimientos públicos, encadenamientos comerciales, lo que estamos haciendo es que en cada una de las regiones, las grandes empresas locales, por ejemplo, empresas mineras, empresas de producción acuícola, sean las que soporten el premio y por lo tanto reconozcan particularmente a las empresas pymes premiadas y por lo tanto favorecemos los encadenamientos productivos. La posibilidad de participación en pasantías tecnológicas, en ferias, nuevamente vinculándolo con los instrumentos de fomento del Estado. Redes de contacto, las redes son absolutamente abiertas, los nombres, los mails, las páginas web de las empresas están abiertas y nosotros las compartimos con las grandes empresas sobre todo. Este es un gran tema para los bancos. Aquí este es un negocio de ganar-ganar. Los bancos aquí tienen una base de datos muy importante y para las empresas muy importantes las ofertas de crédito de los bancos que ahora vienen en condiciones relativamente ventajosas. Un poquito mejor que antes, no al nivel de una gran empresa, pero algo mejor. La accesibilidad a la red de fomento, lo que significa instrumentos de fomento y capacitación fundamentalmente, y actividades de formación técnica y de gestión, que la vinculamos con otro instrumento que se llama el Club Pymes por la Excelencia, que es un programa financiado también por el Estado, que es manejado por una fundación privada y que lo que busca es generar jornadas de aprendizaje, de divulgación, de difusión y de aprendizaje de buenas prácticas de gestión con las pymes. Nada de lo que les he dicho, por lo tanto, significa el regalo de una camioneta, de un cheque, de un computador. La única vez que regalamos computadores fue la primera vez porque uno de los bancos que era auspiciador regaló algo así como 10 o 15 computadores a las empresas ganadoras que además eran clientes de ellos. Fue la única vez que regalamos cuestiones tangibles. De ahí para adelante solamente intangibles. ¿Cómo es el modelo ahora? Hemos tenido hoy día una discusión muy interesante durante la mañana
y nuestra conclusión ha sido que los modelos van a desaparecer. Muy probablemente, la rapidez de los cambios en el mundo hagan, ¿no es cierto?, que estos modelos rígidos, que son especies de camisas de fuerza, tiendan a desaparecer. Y que más bien lo que nosotros tengamos que hacer es promover buenos principios de gestión. Y los buenos principios de gestión podrán ser materializados a través del modelo A, B, C o ningún modelo. Hay solamente dos cosas que salvaguardar. Primero, buenos principios de gestión, éticamente sólidos, y segundo, buenos resultados. Y a eso podemos llegar por distintos caminos. Sin embargo, eso que es válido probablemente para grandes empresas internacionalizadas, para el caso de las pymes, no lo es tanto. Y en el caso de las pymes sí necesitamos tener guías que sean mucho más directas, un poquito más prescriptivas. Y llegamos a esta formulación, que es un modelo que tiene un conjunto de prácticas de gestión internas establecidas a manera de preguntas, igual que los modelos de gestión de excelencia, pero que son más simplificados desde el punto de vista del número de prácticas de gestión exigibles y más simplificados desde el punto de vista de la profundidad o de la madurez de esas prácticas de gestión exigibles a una empresa pyme. Podremos exigir a lo más procesos de evaluación y mejora, pero de ahí hacer mediciones de efectividad, hacer benchmark en términos de prácticas de gestión, aparece muchas veces, ¿no es cierto?, como una camisa demasiado grande para una pyme, cuya tarea principal es sobrevivir. Y hemos puesto aquí, en el centro, la gestión de mercado. ¿Y por qué? Porque sin clientes las empresas se mueren, y estas se mueren de verdad. Esto que decimos, sin los clientes, las empresas, ¿no es cierto?, no tienen futuro, deben deberse a sus clientes, etcétera, etcétera. Eso es verdad en una gran empresa, en un proceso que es relativamente largo. En el caso de una pyme puede ser de un mes para otro. Por lo tanto, o se entiende que los clientes son una preocupación central, que los análisis del mercado son una cuestión urgente, o la empresa desaparece. Y segundo, como un elemento inductor relevante en la gestión de la gerencia, que incluye los temas de estrategia, que incluye además algunos temas relacionados con lo que llamamos la responsabilidad social, relación con la comunidad, en fin, los temas ambientales, los temas éticos, la gestión de los procesos productivos, porque aquí está la clave de cómo hacer y qué hacer, la gestión de las personas, porque sigue siendo un valor estratégico fundamental el valor de las personas, más aún en una pyme, donde la calidad del trabajo es inferior a la calidad del trabajo en una gran empresa. Los sueldos son más malos, la estabilidad del trabajo es menor, la permanencia de los trabajadores en una pyme tiende a ser menor, no hay procesos de desarrollo ni de capacitación y por lo tanto aquí tenemos que intencionar el mensaje de que buenas pymes, que no solo sobreviven sino que se desarrollan, necesitan basar parte de ese desarrollo en las personas. Y por cierto, no nos podemos olvidar de los resultados. Ahora, no la cantidad de resultados que se exige en un modelo de gestión de excelencia, pero al menos resultados financieros, al menos resultados en términos de gestión de clientes y de mercado, al menos algunos resultados relacionados con las personas, temas de capacitación y desarrollo, por ejemplo. Esto nos da esta estructura, una estructura con un puntaje máximo de 400 puntos, en que el 25% está aquí en los resultados. Calidad de los procesos, calidad de los resultados, manteniendo la misma lógica que tienen los modelos de gestión de excelencia e intencionando fuertemente la orientación al mercado.
Y la metodología de evaluación, una metodología de evaluación bastante más liviana que en un modelo de gestión de excelencia. En el caso de los procesos, fíjense, se avanza de 10 en 10, desde la ausencia de una práctica de gestión hasta una práctica de gestión que al menos ya tiene alguna evidencia, algún ciclo de mejora. Y en el caso de los resultados, desde no tener resultados hasta al menos tener algunos resultados históricos. Condiciones mínimas estas para que una organización PYME, entendemos nosotros, sea capaz de sostener el crecimiento. ¿Cómo estamos llevando adelante el proceso actual? Estamos en pleno desarrollo de este proceso hoy día. Tenemos una fase de lanzamiento que ya la hicimos, hay una difusión que la hacemos fundamentalmente asociado a cámaras gremiales y a la red de fomento del Estado, que esto es muy importante. Nosotros hemos apalancado todo este esfuerzo a partir de ahora en la red de fomento del Estado, porque ahí hay un fuerte contacto directo con las empresas PYME que están sensibilizadas respecto a la necesidad de mejorar en gestión. Y después tenemos un proceso de evaluación y esta evaluación la hacemos bajo dos formatos. Lo primero es un formato online, este sistema opera online y por lo tanto los evaluadores revisan esta información y revisan sobre todo la consistencia de la información y parte de las empresas, aquellas que van a ser, que están en los puntajes más altos, es decir, que son posibles ganadores, esas empresas lo que se hace es visitarlas en terreno también. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ahí hay un aprendizaje muy importante para las organizaciones. Y las organizaciones necesitan que los evaluadores las visiten porque ellos ven que ese es parte del reconocimiento también. Y después tenemos una fase de evaluación a través de jurados y este año, en el proceso que va a terminar el próximo año, lo que vamos a hacer es descentralizar completamente esto y vamos a tener 15 jurados regionales. Es decir, en cada región lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, son autoridades regionales, dirigentes gremiales, empresarios exitosos, auspiciadores, sentados en una misma mesa evaluando las postulaciones de las empresas de esa región. Y después las premiaciones, que también van a ser nuevamente regionalizadas. Y después viene una fase de divulgación que básicamente lo hacemos a través de este otro instrumento que les explicaba, que era el Club Pymes por la Excelencia, que lo que hace es desarrollar muchas actividades, seminarios, talleres, cursos, que lo que buscan, ¿no es cierto?, es generar redes empresariales. ¿Cómo se hace la postulación? La postulación y parte del proceso de evaluación se hace directamente online. Aquí no hay nada en papel, todo es gratis, todo es de accesibilidad directa y por lo tanto es muy fácil, porque lo que buscamos, ¿no es cierto?, es que el sistema sea masivo, sea cercano, sea fácil y sea una fuente de aprendizaje. Puede ser directamente en los sitios nuestros o de cualquiera de los colaboradores. Y nosotros tenemos alrededor de 20 organizaciones que son colaboradoras, que tienen puestos sus banners en sus páginas web y por lo tanto una empresa puede acceder a la postulación directamente desde ahí. La postulación, ¿qué es? Es una autoevaluación del nivel de gestión. Es un autodiagnóstico y por lo tanto este proceso de sensibilización a la necesidad de mejorar en gestión es un primer indicio, una primera sensibilización de que las empresas, ¿no es cierto?, están por este camino. Luego los postulantes son evaluados, como ya dije, directamente en la plataforma y las mejores empresas son visitadas por evaluadores que nosotros formamos directamente en esta metodología. Hemos entendido que estas metodologías de evaluación son radicalmente distintas a las metodologías de auditorías tradicionales de los sistemas ISO y por lo tanto
Necesitamos hacer procesos formativos diferenciados, distintos. Llegan muchas personas que son auditores ISO, pero necesitamos trabajar con ellos en esta nueva mirada, porque es necesario que quienes evalúan sean capaces de entender la organización integralmente y no tan solo como una sumatoria de procesos. ¿Qué es lo que hemos obtenido hasta ahora? El último año, 2010, proceso cuyas premiaciones se han estado desarrollando durante todo este año, llevamos 14 premiaciones regionales, falta una, la que se realiza en Santiago precisamente, que es la más masiva. Tuvimos 1.772 empresas inscritas, de las cuales 841 terminaron siendo postulantes formales. Muchos de ellos se inscriben, hacen la autoevaluación, hacen el autodiagnóstico, obtienen unos ciertos niveles de puntaje, pero no postulan formalmente. Hay distintas razones que explican eso, entre otras cosas que cuando una empresa, ¿no es cierto?, entiende que no va a ganar el premio, simplemente no envía su postulación. El año anterior habíamos tenido 1.536 y el año que partimos 1.221. Las metas para 2011 son 3.000 empresas. Es decir, prácticamente doblar el número de postulantes de ahora. Y en los próximos 3 años llegar a las 15.000 empresas. ¿Por qué 15.000 empresas? Porque entendemos que cuando estamos hablando de 1.700 empresas o de 5.000 empresas o de 7.000, el impacto real que podemos generar con estos instrumentos es absolutamente despreciable. Puede parecer interesante 1.700 empresas comparadas con las 20 postulantes al Premio Nacional, pero la verdad es que en el mundo de las pymes, 1.700 empresas desconectadas entre sí no tienen impacto. Por lo tanto, estamos en una fase que es de aprendizaje, que es de difusión, que es de mucha concientización, pero que nos falta muchísimo todavía de madurez para decir estos instrumentos están generando algún impacto. Por ejemplo, no es lo mismo tener 1.770 empresas inscritas, desperdigadas por todo el país, que tener un grupo de empresas fuertes en un cierto sector industrial, que es otro de las cosas que estamos haciendo, intencionar las postulaciones en algunos clústeres relevantes, por ejemplo, el clúster de la minería. Y ahí lo que tenemos, ¿no es cierto?, son buenas respuestas porque las grandes empresas mineras necesitan de muy buenos proveedores. Un dato clave, porque estas cosas tienen que estar vinculadas directamente con el desarrollo económico de los países. La inversión minera en nuestro país en los próximos 10 años alcanza los 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares significa duplicar la actividad minera de hoy. Duplicar la actividad minera significa, en términos cuantitativos, duplicar el número de proveedores de la minería, que hoy día son 4.000. No es posible duplicar el número de proveedores de la minería. Las ciudades no lo van a soportar, las empresas mandantes no son capaces de absorber una actividad con el doble de personas y por lo tanto una de las claves de esto es mejorar la eficiencia y la productividad de las actuales empresas. Y para eso este tipo de sistema va a contribuir notablemente. ¿Qué tenemos entonces por delante? Masificación. El proceso ya es sencillo, pero necesitamos todavía acercarlo más en términos de lenguaje. A veces nosotros, ¿no es cierto?, cometemos el error de ser complicados desde el punto de vista del lenguaje. Entonces hablamos de la misión y de la visión en lugar de preguntarle a qué se dedica o a qué se quiere dedicar en los próximos 5 años. Entonces tendemos a hacer las cosas un poco difíciles. Es clave las redes que seamos capaces de formar con otras instituciones para promover el premio, particularmente con aquellas que tienen un contacto directo con las empresas de verdad en los ambientes locales, las cámaras y gremios. Segundo, la descentralización.
Esto que parece obvio fue un descubrimiento extraordinario, porque todos nosotros sabemos por teoría